vamos a trabajarlo en dos partes. Recordemos, en la primera parte va a estar enfocada hacia los que enseñamos, así que es una parte importante porque aprendemos la razón de por qué necesitamos entender esos temas que estamos trabajando en el discipulado. Y la otra parte es enfocada hacia las personas que vamos a enseñar. En la introducción definimos lo que es el discipulado. Si ustedes recuerdan, dijimos que el discipulado es seguir a Cristo. Y yo les pregunto, ¿seguir a Cristo es algo fácil? No, ¿cierto? El Señor Jesús nos dijo que seguirle a Él no era fácil, que era difícil, que tenía uno que morir, dice el Nuevo Testamento, el libro de Lucas. Y entonces, el primer tema que vimos tiene que ver con cómo una persona puede seguir a Cristo. Entonces, dijimos que seguir a Cristo es un milagro, ¿cierto? Es un milagro que Dios hace en el corazón de una persona a través del Evangelio. Se requiere conversión para que alguien acepte seguir el discipulado, acepte seguir a Cristo. Entonces, nuestro primer tema fue precisamente qué es el Evangelio, ¿no? Si es necesario la conversión a través del Evangelio, el primer tema de nuestra enseñanza fue qué es el Evangelio. Así que en eso estuvimos trabajando en la primera clase. Dijimos que el Evangelio no son normas, sino gracia. Dijimos que no es recompensa, sino un regalo de Dios, ¿cierto? Que no son normas, sino es una noticia. Que lo es, perdóneme, se me olvidó todo. No, dijimos que no es un mandato, sino una noticia, ¿cierto? Vimos que no es una norma, sino que es gracia, ¿cierto? Que es un regalo de Dios. Y que no es recompensa, sino gracia. Y que no es una mejora de la vida, sino una transformación de la vida. Y por eso, lo segundo que aprendimos, viendo que el Evangelio es algo de Dios, que todo es de Dios, lo segundo que aprendimos es quién es Dios, ¿no? Y hablamos de su ser, de su gloria y de su dignidad. Es decir, que Él es el Dios, el eterno, el creador, el dueño y que merece de nosotros gloria. Del hombre merece gloria. Vimos que la respuesta del hombre a la grandeza de Dios debería ser glorificarle. Así que nuestro tercer tema fue ¿qué es el hombre? Dijimos que el hombre fue creado a la imagen de Dios, pero también dijimos que él cayó, ¿cierto? Y dijimos que él necesita redención, salvación. Entonces pasamos a nuestro cuarto punto, que fue el último que vimos, de quién es Jesús. Si el hombre necesita redención, la redención solamente está en Cristo, ¿cierto? Entonces la pregunta fue, ¿quién es Jesús? Y aprendimos que Jesús primeramente es Dios, ¿recuerdan el Logos? El Logos quiere decir el verbo, el que estaba desde el principio con Dios, el que era Dios. Pero también dijimos que era el Mesías, es decir, el hijo de David, el rey de Israel, el rey de su pueblo, que era hombre. Entonces Dios, es hombre, pero también dijimos que eres el único mediador, ¿cierto? Recordemos que para que hubiese un mediador entre Dios y los hombres, esa persona tenía que ser Dios y a la vez hombre, ¿cierto? Y el único que cumple ese requisito es ¿quién? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Así que el quinto tema que vamos a tratar hoy es ¿qué hizo Jesús en la cruz? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Ese es el tema de hoy. Esta es una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Hay muchas personas que se profesan cristianos, pero no han entendido qué es lo que Cristo hizo en la cruz. Y esta primera parte se trata obviamente de nosotros, los que vamos a acompañar ese discipulado. Y la idea es que nos concienticemos de la necesidad de este tema, de enseñarle a la iglesia este tema. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? La pregunta es, ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué es necesario este tema en las primeras 10 cosas que debemos entender todos los creyentes? Cuando comenzamos nuestra vida cristiana, ¿por qué es importante entender qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Pues vamos a ver hoy voy a trabajar de a 2 puntos nomás, no son 3, hoy voy a trabajar 2 nomás. 2 punticos acerca de por qué es importante entender qué es lo que Cristo hizo en la cruz. Primero, por un concepto equivocado. Siempre arrancamos con ese concepto equivocado. ¿Por qué? Porque el Evangelio obviamente se ha distorsionado tanto que hoy en todos los sentidos tenemos muchos conceptos equivocados. Y entramos hoy en uno de los temas más importantes de la iglesia, que es la soteriología. Así se llama en la teología, se llama el tema de redención de lo que Cristo hizo en la cruz, se llama soteriología.
que es la doctrina de salvación. Y debería ser, mis hermanos, yo creo que debería ser la doctrina que la iglesia tuviese más clara, ¿no creen ustedes? Si nuestro mensaje es el evangelio, pues si hay algo claro que debería tener la iglesia, es el tema de la salvación, de cómo se salva una persona, de qué fue lo que hizo Cristo en la cruz. Eso debería ser muy claro para nosotros. Sin embargo, mis hermanos, la realidad es que esa es una de las doctrinas que más se ha distorsionado y por las que más ha habido falsas enseñanzas en la iglesia. Es decir, increíblemente, este tema que debería ser el más claro es el en el que menos la iglesia tiene claridad. Hoy en día, en el cristianismo, vemos que hay muchos creyentes que no entienden realmente qué fue lo que Cristo hizo en la cruz. Y de eso se trata esta enseñanza. Si nosotros vemos la iglesia hoy en día, hay mucho cristiano nominal. ¿Qué quiere decir nominal? Que se llama cristiano, pero no es cristiano. Ay, pastor, pero ¿cómo dice eso? ¿Cómo sabe uno que no es? Pues porque profesan una cosa y viven una cosa muy diferente. Eso se llama un cristiano nominal, ¿cierto? El que dice yo soy cristiano, sí, pero vivo en pecado y hago lo que quiero, ¿cierto? Eso es un cristiano nominal. ¿Y por qué hay tanto cristiano nominal hoy en día? Hay mucho cristiano nominal hoy en día. ¿Por qué? Porque gran parte porque no se les ha enseñado realmente qué fue lo que hizo Jesús en la cruz. Porque el evangelio que muchas iglesias predican no es el evangelio bíblico. Y cuando no se predica el evangelio bíblico, pues no hay resultados bíblicos, ¿cierto? Hay gente que le gusta, que viene y que se congrega, pero no personas que creen en Cristo realmente. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros prediquemos la enseñanza bíblica de qué es lo que Cristo hizo en la cruz. Muchas personas cuando llegan a nuestras iglesias llegan con esos conceptos equivocados en su mente, en su corazón acerca de lo que Cristo hizo en la cruz y quieren vivir un cristianismo a medias. Y la idea de estas enseñanzas es que las personas cuando vengan entiendan qué es lo que Jesús hizo en la cruz y cuál es el llamado de Jesús para nosotros. Mis hermanos, si los hombres son salvos por medio de entender el Evangelio, es decir, lo que Cristo hizo en la cruz, la obligación de la iglesia es cerciorarse de que ese mensaje esté correcto con la Biblia, esté de acuerdo con la Biblia. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. Miren la centralidad de este mensaje. Primera a los Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice la palabra. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál era el tema de Pablo para la iglesia de los Corintios? ¿Qué quería predicarles? A Cristo y este qué? Crucificado. La cruz es el mensaje central de nuestro mensaje. Si no entendemos la cruz, pues no entendimos fue absolutamente nada, ¿cierto? Si no entendemos la cruz, no entendemos nada. Esa parte es central en nuestro mensaje y por eso es necesario dejarla clara. Entonces, lo primero que vemos aquí de la necesidad de este mensaje es porque es un concepto, porque la gente tiene un concepto equivocado acerca de lo que Cristo es en la cruz. El segundo punto de por qué es importante, por qué debemos enseñar esto, es por el humanismo dominante. El humanismo dominante. Mis hermanos, el orgullo del hombre ha sido la puerta de entrada a muchas falsas doctrinas. Es decir, la falsa doctrina entra por una fisura que se llama orgullo. El orgullo del hombre es una fisura que ha permitido que entre mucha falsa doctrina en la iglesia. Y esa es una realidad triste en la iglesia cristiana. Tenemos la pecaminosa tendencia a creer que el evangelio gira en torno a nosotros, ¿cierto? Que el evangelio se trata de nosotros. Pero eso es un concepto que está equivocado. Sin embargo, mis hermanos, la doctrina cristiana que domina en este tiempo, por lo menos aquí en Colombia, es la doctrina evangélica humanista, que está centrada en el hombre. Es decir, la doctrina equivocada, ¿no? A través de la historia de la iglesia ha surgido un evangelio humanista centrado en el hombre y es totalmente contrario a lo que dice la Biblia acerca del evangelio. Es totalmente contrario, mis hermanos. Por eso es importante aclarar este tema.
En ese mensaje humanista, el propósito de la redención es el hombre. El gran determinante de la salvación es el hombre. Y prácticamente el soberano es el hombre, ¿no? Y Dios está afuera, golpeando a la puerta de los corazones, esperando que el pecador tenga a bien abrirle la puerta al Señor para que Él pueda entrar y transformar su vida y llenarla de bendiciones, porque ese es el mensaje central de ese evangelio humanista. Y todo eso es muy contrario a lo que dice la Escritura. La Biblia enseña un evangelio totalmente contrario a ese. Sin embargo, eso es lo que muchos creen hoy en día. Si ustedes miran los 5 puntos para evangelizar en la mayoría de las iglesias, están centrados en el hombre, no en Dios. Y por eso, mis hermanos, cuando las personas vienen a la congregación, necesitan escuchar el evangelio bíblico. El evangelio bíblico está centrado en Dios. Mis hermanos, cuando predicamos un mensaje del evangelio centrado en el hombre, estamos predicando el evangelio que no es. Y el resultado es personas que no son convertidas. La Biblia enseña que el propósito de nuestra redención es Dios. Todo el evangelio gira en torno a Dios, no a nosotros. Y eso lo vemos en todas las epístolas del apóstol Pablo, lo vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero quiero que leamos una porción importante del libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3. Y lo que hace aquí Pablo es empezar a hablar acerca de nuestra salvación, comenzando desde la elección, desde cuando el Señor nos escogió, desde antes de la fundación del mundo. Y él empieza a avanzar por temas como el perdón, la justificación, y termina en la glorificación. Y en todo lo que él va a decir, yo quiero que estemos atentos, él va a decir el propósito de todo esto. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Miren que todo esto trata de Dios, por medio de Jesucristo, según el puro afecto, ¿de qué? De su voluntad. Todo esto es de Él. Y luego dice, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Esto es para la gloria de Dios, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, ¿cómo? Según el designio de su voluntad. ¿A fin de qué? De que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de ¿qué? De su gloria. Mis hermanos, todo el texto nos habla de él. Nos habla de que todo esto tiene que ver con Él, todo lo hizo Él y todo es para Él. Es lo que dice el texto, es para su gloria. Desde la elección hasta la glorificación, el propósito principal de todo esto, de la redención, es la gloria de Dios. Ese es el evangelio bíblico. Si queremos que Dios obre salvación a través del trabajo que hacemos nosotros, de enseñar, de capacitar a las personas que están llegando, pues debemos encargarnos de que el mensaje que enseñamos sea el mensaje bíblico, el evangelio bíblico, centrado en Dios y no en el hombre. Y por eso, mis hermanos, es importante enseñar qué fue lo que hizo verdaderamente Jesús en la cruz. Así que aquí hay dos razones poderosas. Si no enseñamos esto, pues entonces no vamos a tener personas convertidas realmente. Ahora vamos a entrar a la parte de la enseñanza para las personas nuevas. Entonces, vamos a comenzar.
Esta es la lección 5 de nuestro discipulado. El título es ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Y yo creo que todos en algún momento hemos leído o tal vez hemos visto una película, hemos escuchado el relato de la muerte y la pasión de Cristo en la cruz. Ustedes recordarán la obra de los evangelios, cómo narra todo lo que él sufrió, los azotes, em, los clavos en la cruz, la corona, ¿cierto? El menosprecio de los judíos, de los sacerdotes, cuando él estaba en la cruz, las burlas, ¿cierto? Todo eso, toda esa narración, cuando ustedes han leído, cuando han escuchado acerca de esto, bueno, todo eso nos conmueve, ¿no creen? ¿Cierto? Nos conmueve. Nos conmovemos al ver a Jesús sufriendo en la cruz. Nos conmovemos con lo que él hizo allí. Y la pregunta de muchos cuando ven esas escenas o cuando leen esa realidad que pasó con Jesucristo, muchos se preguntan por qué tuvo que morir Jesús, ¿no? Muchos dicen que Jesús fue un gran maestro, fue una persona que nos enseñó a amar y todo esto. ¿Por qué tenía que morir, no? ¿No podía Dios sencillamente habernos perdonado sin que Jesús muriera? Esa es la pregunta que se hace mucho. ¿Por qué fue necesaria la muerte de Jesús y cuál es el significado de esa obra del Señor? Todas esas preguntas llegan a nuestro corazón al corazón de muchas personas cuando ven estas escenas o cuando leen acerca de esto. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en la cruz y por qué fue necesaria su muerte? Y ese va a ser el tema de hoy y lo vamos a trabajar en dos sencillos puntos. En el primero vamos a hablar de cuál es el verdadero problema que hizo necesaria la muerte de Jesús en la cruz. ¿Cuál es el verdadero problema? Y luego hablaremos de la obra de Jesús en la cruz. Así que vamos a comenzar. El primer punto es el verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema por el cual Jesús tuvo que ir a la cruz? Entonces, Génesis capítulo 3, versículos 4 al 6 dice la palabra. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, ese texto eh, nos habla acerca del pecado, ¿no? Y la pregunta es vamos a hacer tres preguntas sencillas del texto. La primera es, ¿qué está diciendo la serpiente en cuanto a las palabras de advertencia que Dios le había hablado a Eva? ¿Qué le está diciendo de esas palabras? ¿Qué dijo la serpiente? No. ¿Qué quiso decir? Que lo que Dios había dicho era ¿qué? Era mentira. Eso es lo que quiso decir. Lo que le dice Satanás a la mujer es que lo que Dios le había dicho era mentira. La segunda pregunta es, según la serpiente, ¿qué intención tenía Dios cuando le prohibió al hombre comer el fruto? ¿Una buena intención o una mala intención? Según la serpiente, ¿qué dijo? Una mala intención, porque ella le dice, no morirá, sino sabe Dios que tal cosa. Sabe Dios que ustedes van a hacer como y no se los deja hacer. Dios tiene una mala intención. Ese es el mensaje de la serpiente. Y la tercera es, ¿aceptaron Adán y Eva las palabras de la serpiente? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Es decir, ¿ellos aceptaron que Dios era mentiroso? Sí. ¿Ellos aceptaron que Dios era injusto? Sí. Y esa es la historia del pecado. Y hoy vamos a hablar acerca de qué hizo Jesús en la cruz. Y si hacemos esa pregunta a las personas, muchos cristianos, lo primero que se les va a venir a la mente es decir, Jesús lo que hizo en la cruz fue salvarnos porque nosotros estábamos perdidos, ¿cierto? Si hacemos esa pregunta, la mayoría va a responder de esa manera. Va a decir, lo que hizo Jesús en la cruz fue salvarnos. Y mis hermanos, aunque esa respuesta tiene algo de cierto, en realidad la salvación del hombre no fue exactamente lo que Jesús hizo en la cruz. Más bien, fue el beneficio que logró con lo que él hizo en la cruz. Fue el beneficio que logró con lo que él hizo en la cruz. Lo que hizo en la cruz no fue salvarlos, no.
sino que la salvación del hombre es el beneficio que logró con lo que él hizo en la cruz. Si eso es así, entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Si no fue salvarnos, ¿qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Lo que Jesús hizo en la cruz tiene que ver más con Dios que con nosotros. Tiene que ver más con lo que Dios hizo que con lo que nosotros, lo que pasó en nosotros. Tiene que ver más con la gloria de Dios que con nuestro bien. Mis hermanos, recordemos que en la caída Dios es el ofendido y el hombre es el ofensor. Eso no se nos puede olvidar. En la caída Dios es el ofendido y el hombre es el ofensor. El que rompió la ley, ¿quién es? El hombre. El perjudicado aquí, ¿quién es? Dios. El perjudicado en este delito, en esta infracción. El perjudicado es Dios, que él había dado una ley y el hombre la quebranta, la viola, la rompe, ¿cierto? Entonces, Dios es el ofendido, el ofensor es el hombre. Eso no se nos puede olvidar porque el humanismo ha cambiado el orden. Entonces, vamos a entender primeramente qué significó el pecado del hombre con relación a Dios. Vamos a entender qué es lo que significó el pecado del hombre con relación a Dios. Cuando el hombre pecó, mis hermanos, se rebeló contra la ley de Dios, esa ley que, como ya hemos visto, es la manifestación de la santidad de Dios. El hombre, cuando come del fruto prohibido, afrenta el carácter de Dios y niega abiertamente su santidad. Es lo que hace el hombre. El hombre que Dios creó ahora niega que Dios sea santo. Si vamos a Génesis 3:4, lo estoy leyendo en la versión, sí, esta es la versión, la nueva traducción viviente. Dice Génesis 3:4, dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Notemos que en la tentación, mis hermanos, la serpiente pretende convencer a Eva de que coma del fruto, argumentando en contra del carácter de Dios. La serpiente dice, Dios te advirtió eso, Dios te advirtió esto, pero Él te miente, Él te está engañando, no te está diciendo la verdad, es lo que dice la serpiente. Él te dio esta advertencia de que morirías, pero Él miente, no morirás, es lo que está diciendo la serpiente. Así, la serpiente sedujo al hombre a caer, negando la santidad de Dios. Cuando Eva accede, está aceptando como verdad lo que la serpiente afirmó. Básicamente, el hombre en el huerto, con sus acciones, está diciendo, Dios no es santo. Dios no dice la verdad. Dios es mentiroso. Dios no es santo. Y eso constituye, obviamente, una violación al honor de Dios. Recuerden que Él creó todo. Él hizo el universo. Lo hizo para su gloria. Pero vemos que el hombre, o la creación que Dios hizo, se rebela contra Dios y dice, Dios no es santo, Dios es mentiroso. ¿Cierto? Y él deshonra a Dios. Eso es lo primero que hace el pecado, ¿no? Deshonra la santidad de Dios. Ahora, además, mis hermanos, cuando el hombre pecó en el huerto, negó la justicia de Dios. Negó la justicia de Dios. Aquí debemos recordar de nuevo la tentación. La serpiente no solo puso en tela de juicio la santidad de Dios, sino su justicia. Si vamos al versículo 5, Génesis 3:5, dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y miren lo que está diciendo la serpiente. Prácticamente dijo, Dios sabe que si comes de este fruto serás igual a Dios y por eso no te deja comerlo, para que no seas igual a Él. Si comieras de este fruto, te iría mejor. Pero como Dios es injusto, no te deja comer. ¿No sigue tentando Satanás de esa manera? ¿Cierto? No tienta así a un joven cuando le dice, es que su papá es muy aburrido.
¿cierto? Es que su mamá es muy aburrida. Es que ella no es justa, no la deja a usted disfrutar, no lo deja a usted disfrutar. Es lo mismo del texto. Está diciendo la serpiente, Dios no te deja porque Él es injusto. Y cuando el hombre come del fruto, se está poniendo de acuerdo con la serpiente y el hombre con sus acciones está diciendo, Dios tiene una mala intención al prohibirme. Dios no es justo. La justicia de Dios no vale. El hombre con su pecado se rebela contra la ley de Dios, que es la manifestación de su justicia, como ya hemos visto, y el pecado constituye una violación a la justicia de Dios. Entonces, viola la santidad de Dios, la deshonra, pero también es una violación a la justicia de Dios. Además, cuando el hombre pecó en el huerto, violó la ley de Dios, se rebeló contra su mandato, se levantó contra su autoridad divina. Génesis 3:6 dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Dice, hermanos, el hombre creyó a la serpiente. El hombre creyó a la serpiente. Se puso de acuerdo con ella. A pesar de que conocía las consecuencias, tomó la decisión de actuar contra la ley, contra esa ley que le había dado Dios mismo. ¿Se parece a las situaciones que hoy en día vemos? La gente peca, viola la ley y paga las consecuencias. Y podríamos decir, ¿y es que no sabía? ¿No sabía acerca de las consecuencias? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Siempre sabemos acerca de las consecuencias. Pero el hombre peca a pesar de que sabe. Viola la ley y luego paga las consecuencias. El hombre con sus acciones dijo, yo soy mi propia ley. No necesito de la ley de Dios, yo soy mi propia ley. No hay una ley absoluta. Yo puedo establecer mis propias normas, mi propia ley. La ley de Dios fue transgredida, violentada, mancillada. La autoridad de Dios como legislador quedó afrentada. Y ante esta realidad, ante la realidad de la deshonra de la santidad de Dios, la violación, el quebrantar la justicia de Dios y el quebrantar la ley de Dios, la pregunta es, ¿permitirá Dios santo que su honor quede afrentado todo el tiempo? ¿Permitirá Dios eso? Ante esa realidad, ¿puede Dios, que es santo en todo sentido de la palabra, permitir que su creación niegue su justicia y que eso perdure para siempre en la historia de la humanidad? No. Viendo que la ley es eterna, que es santa, que es justa, perfecta, ¿puede Dios permitir que esa ley quede quebrantada para siempre? Es la pregunta. Esa es la verdadera razón, mis hermanos, por la que Jesucristo tuvo que morir en la cruz. Esa, lo que se hizo contra Dios. Miren que el centro de todo este asunto es ¿quién? Es Dios. Esa es la razón verdadera por la que Jesús tuvo que venir y morir. El problema real y más grande es que el pecado del hombre afrenta al carácter santo de Dios, niega su justicia y viola su ley. Y ahí es donde viene el segundo punto de nuestra enseñanza, que es la obra de la cruz. La obra de la cruz. Y vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos 24 al 25. Dice la palabra del Señor. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre.
Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Amén. Este texto es muy bonito porque nos dice la realidad de nuestra justificación. La primera pregunta acerca de este texto es, ¿quién nos hace justos ante Dios? ¿Quién nos hace justos ante Dios? ¿Qué dice el texto? Empieza diciendo que, sin embargo, en su gracia, ¿qué dice? Dios gratuitamente nos hace justos. O sea, el que nos hizo justos a nosotros fue ¿quién? Dios. Dios mismo nos hace justos delante de sus ojos. Siguiente pregunta, dice, ¿por medio de quién somos hechos justos ante Dios? Por medio de Jesús. Así lo dice el texto, que fue por medio de Cristo. No por nuestras obras, no por nuestra justicia, sino por medio de Cristo. Y la última dice, ¿cuándo somos hechos justos ante Dios? Cuando creemos en Jesús. Así dice el texto. Cuando creemos en Jesús somos hechos justos. Mis hermanos, este texto es muy importante porque nos habla acerca de cómo es justo el hombre, cómo es justificado el hombre y cuál es la obra de Cristo en la cruz. Tiene que ver con la justicia de ¿quién? De Dios. Tiene que ver con la justicia de Dios. La obra de la cruz, la redención, tiene que ver con la justicia de Dios. Ahora, la pregunta que nos estamos respondiendo nosotros es, si como dijimos en la última clase que vimos en el último tema, en este conflicto entre Dios y el hombre solo puede haber un mediador que es Cristo, ¿cierto? Solamente hay un mediador que es Cristo y no puede haber ninguno más. Preguntamos, ¿puede haber otro? ¿Qué dijimos? No, porque solo Cristo es hombre, solamente Cristo es Dios y es hombre, ¿cierto? Y por eso es el único mediador, solamente Él es justicia, solamente Él es santo como Dios y solamente Él puede ser el mediador. Entonces la pregunta es, si eso es así, ¿qué hace Cristo como redentor con relación a Dios? ¿No? Porque si Él media en las dos partes, la pregunta es, ¿qué hace Cristo como redentor con relación a Dios? La Biblia describe el oficio y la obra de Cristo en la redención con respecto a Dios, con palabras específicas que vamos a recordar hoy, que vamos a tener en cuenta hoy, ¿no? La primera de ellas, lo primero que Jesús hizo en la cruz con relación a Dios, es que Jesucristo en la cruz interviene como sustituto. Jesucristo en la cruz interviene como sustituto. Con relación al carácter santo de Dios y su ley, con relación a esa santidad de Dios, Jesucristo restaura el honor ofendido de Dios, ese honor afrentado de Dios. Generalmente vemos la palabra restaurar en el Evangelio con relación al hombre, ¿cierto? Decimos, Dios me restaura mi relación con Dios, y eso está bien, pero lo primero que Dios restaura es el honor santo de Dios. Mis hermanos, el honor de Dios es un asunto supremamente importante en el Evangelio, en toda la Biblia y en el carácter de Dios. La palabra honor se deriva como la gloria, se define como la gloria o la buena reputación. La gloria y la buena reputación. Se refiere al mérito o a las acciones heroicas. Y Dios es perfecto, santo, justo, el creador, el dador de vida. Dios es santo. Y todo eso merece ¿qué? Gloria del hombre, ¿cierto? Eso lo vimos cuando hablamos del hombre y de Dios. Pero el hombre afrentó ese honor de Dios santo a través del pecado, pero Cristo como sustituto, lo que hace, mis hermanos, miren lo que Cristo hace en la cruz. Estamos preguntándonos, ¿qué hace Cristo en la cruz? Él se ofrece, Él se ofrece como el receptor de la ira de Dios. Decimos, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Porque alguien tenía que recibir la ira de Dios, que era ¿para quién? Para nosotros. ¿Pero con qué fin? Principalmente. Algunos dicen, pues para salvarnos. No, para restaurar el honor santo de Dios. Es decir, si Dios es santo, si Él no es mentiroso como nosotros sabemos, si lo que dijo el hombre fue
malo y perverso, pues ese pecado debe ser castigado y el honor de la santidad de Dios debe ser restaurado. Y eso es lo que pasa en la cruz. Cristo como sustituto en la cruz restaura el honor santo de Dios y por eso se requería un cordero que fuera puro. ¿Recuerdan que ese era uno de los requisitos? Que fuera puro, sin mancha. A través de su vida santa y su muerte en la cruz, Cristo restaura el honor ¿de quién? De Dios. Eso es lo primero que hace Cristo en la cruz. Primera de Pedro 1:19 nos dice, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. ¿Por qué era importante? Porque lo que él iba a restaurar es el honor de la santidad de nuestro Dios. Y Pablo dice en 2 de los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Mis hermanos, la ofrenda por nuestros pecados fue la vida de Cristo que nunca pecó, ¿cierto? Del Cordero que nunca pecó. Recordemos que Él, Jesucristo, es llamado en la Biblia el Santo. Y hoy en día en la sociedad nuestra en la que vivimos, ya no es importante el honor. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Ya el honor no tiene no hay nada. Es decir, la gente no le parece importante el honor. Pero el honor es algo demasiado importante. La Biblia lo pone como algo demasiado importante, más importante incluso que el dinero, según la escritura. Mis hermanos, el honor es un aspecto que deberíamos valorar y restaurar constantemente. Por eso Jesús dijo que si decimos fatuo a nuestro hermano, ya lo matamos. Porque es un asunto moral, porque el honor sí importa, ¿cierto? Porque uno dice, pero si solamente le dije necio, tonto, ¿cierto? Sí, pero el honor es importante en la Biblia. Y Jesús dice que si le decimos fatuo, si le decimos necio, pues ya lo matamos, ¿dónde? En nuestro corazón. Le hicimos un daño. Pero hoy en día el honor no se tiene en mucha estima. Sin embargo, la Biblia resalta ese aspecto importante. Dice que si codiciamos a la mujer de nuestro prójimo, ya adulteramos en nuestro corazón. Miren que solamente la codicia afrenta el honor del esposo. Mis hermanos, el honor es un tema importante y lo que hace Cristo en la cruz, primeramente, es restaurar el honor santo ¿de quién? De Dios. Es lo primero. Ahora, otra cosa que hace Jesús en la cruz, lo segundo, es expiar. Jesús en la cruz interviene como expiador. Expiador. Ahora, la palabra expiar seguramente no es muy normal para nosotros. No la usamos mucho, no es muy cotidiana en nuestras palabras que usamos, sino que la limitamos solamente para hablar de Jesús, de la obra de Jesús. Y por eso tal vez muchas personas no entienden qué significa. Por eso es importante explicarla. Expiar es el acto por el cual, a través de su vida perfecta, su sufrimiento y su sacrificio en la cruz, Jesús paga el precio por los pecados del hombre. Eso es expiar, pagar. Y con relación a la justicia, lo que Cristo hizo en la cruz fue satisfacer plena y absolutamente la justicia de Dios. Había una deuda de nosotros, del hombre que afrentó la justicia, había una deuda delante de Dios. Miren que eso no quedó así. Miren que lo que pasó en el huerto, Dios no dijo, eso fue una bobada. No, eso quedó ahí. Y había que pagar, alguien tenía que pagar. Si Cristo no hubiese venido, todos los hombres hubiésemos pagado ¿cómo? Con nuestra eternidad, ¿cierto? Con nuestra eternidad. Pero Cristo vino a pagar esa deuda por completo. Y esa es la obra de expiación. Él paga a Dios. Recordemos que lo que hace Jesús tiene que ver con el ofendido primeramente. ¿Y el ofendido es quién? Dios. Dios, ¿cierto? El ofendido es Dios. Así que lo segundo que hace el Cristo en la cruz es la expiación. Expía.
salda la deuda con la justicia de Dios. Llega al umbral de la justicia perfecta de Dios que nosotros no llegamos. Romanos 3:26, miren lo que dice. Dice, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, está hablando de la obra de redención, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos. ¿Cuándo? Cuando creen en Jesús. Cuando creen en Jesús. Él es el justo y el que justifica a los que son de la fe, lo que dice aquí. Eso es supremamente importante, mis hermanos, porque si no se salda la deuda, si no se satisface plenamente al ofendido, si no se satisface plenamente la justicia de Dios, que es el ofendido, pues no hay un beneficio para el ofensor, ¿cierto? Si no se salda la justicia con Dios, no hay un beneficio para el ofensor. Entonces, con su sacrificio, Cristo le dice al pecador que sí hay justicia de Dios y que Él es garante y testigo de esa justicia. Mis hermanos, esto es importantísimo porque cuando se predica un evangelio sin entender que esto tiene que ver con Dios, la gente piensa que Dios antes le está debiendo. La gente piensa que Dios le está debiendo. Y vienen a la iglesia pensando que Dios es el que les está debiendo. Pero la Biblia lo que nos dice es que nosotros teníamos una deuda impagable con Dios y que Dios pagó la deuda delante de Dios. Por eso era importante, tenía que suceder que Jesucristo fuese a morir en la cruz. Con su sacrificio, Cristo resalta la justicia de Dios. Jeremías profetizó del Mesías que vendría y él dijo en Jeremías 23, 5 y 6, dice, pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra, y su nombre será El Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará a salvo e Israel vivirá como seguro. Ahí están hablando de la iglesia. Mis hermanos, hoy en día nosotros podemos decir como Jeremías, ¿sí o no? Podemos decir que Jesucristo es nuestra justicia. Él fue el que pagó la deuda que había, la pagó Cristo. Se trata de eso, de la deuda que había delante de Dios. Miren, en el Nuevo Testamento, si ustedes recuerdan, en el bautizo de Jesús y en el monte de la transfiguración, se escuchó la voz de Dios. ¿Recuerdan? Dios habló desde los cielos. ¿Sí recuerdan? Esas dos ocasiones Dios habló desde los cielos. ¿Qué dijo? ¿Recuerdan? ¿Qué dijo en esas dos ocasiones? Él habló de Jesucristo como aquel en quien podía hallar plena satisfacción, es lo que quiere decir esa palabra. Miremos cómo lo dice aquí la escritura de Mateo 17:5. Miren lo que dice. Y dice la palabra. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. Y desde la nube una voz dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a él. Esta traducción dice, quien me da gran gozo. Otras dicen, quien me da satisfacción. Otras dice, en quien tengo contentamiento. Y lo que está diciendo es que solamente Él satisface plenamente sus requerimientos. Solamente Cristo satisface la justicia del Dios soberano. Es en Él que la justicia de Dios queda saldada. Lo que afrentamos nosotros, lo que quebrantamos nosotros en el huerto, el Señor lo pagó en la cruz. Esa era la obra de Jesús en la cruz. Eso era lo que estaba haciendo allá. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, lo que estaba haciendo era pagando con su vida la deuda de la justicia delante de ¿quién? De Dios, que es el ofendido. Estaba saldando esa cuenta. Sin esa satisfacción, la justicia de Dios no habría sido saldada y no habría redención para nosotros.
La satisfacción es cumplir todas las demandas de la ley de la justicia de Dios, satisfacer todas las prerrogativas y dimensiones de la ley de la justicia de Dios es obra exclusiva de Cristo. De esa manera, Cristo es nuestra justicia y es el ejemplo de justicia. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando Esteban fue apedreado. ¿Ustedes recuerdan que estaba predicando Esteban? Él les comunica acerca de Jesús y les habla de que Él es el justo. Y por eso querían matarlo. Él es el justo. Él es el Señor, el que vino a satisfacer la justicia de Dios. En la predicación de los apóstoles siempre se habló del justo. Incluso se llegó a decir, ¿ustedes mataron? ¿A quién? Al justo, al justo. Y la Biblia dice incluso que predicaban ellos diciendo, pero ese justo resucitó y un día va a juzgar el mundo ¿con qué? Con justicia. Mis hermanos, Jesús es el justo. Jesús en la cruz expió el pecado, satisfaciendo plenamente la justicia de Dios. Es lo segundo que hizo Jesús en la cruz. Lo tercero que hace Jesús en la cruz, mis hermanos, Jesucristo en la cruz interviene como mediador. Con relación a la ley, mis hermanos, Cristo vino a reivindicar esa ley. Es decir, vino a compensar, a poner en alto la ley de Dios. Recordemos, mis hermanos, que el hombre con el pecado rebajó la ley, la minimizó, la quebrantó, y quebrantar es partir, es romper. Jesucristo en la cruz vino a vindicar la ley, a darle el lugar adecuado, a decir, esta es la ley de Dios, la ley santa, la ley justa de Dios. Él vino a ponerla en su lugar. El lugar que eternamente tiene la ley de Dios es restaurado en la obra de la cruz. Mis hermanos, ¿qué es vindicar? Eso es importante porque a veces no entendemos bien el término. Cuando decimos que Él vindicó la ley, ¿qué es vindicar? ¿Qué quiere decir esa expresión que casi no usamos nosotros? Vindicar es un sinónimo de vengar o de hacer justicia. Significa defender. Defender a alguien que ha sido injuriado, calumniado o tratado injustamente. La ley fue mancillada por el hombre. En la cruz, Cristo vindica esa ley. Vindicar era la búsqueda que hacían los afectados, las personas que habían sido afectados, buscaban una enmienda, ¿cierto? Buscaban que le restauraran, como cuando a usted le hacen un daño y usted busca reparación. Eso es lo que busca la vindicación. Vindicar era la forma de compensar por los daños que se había provocado a una persona, a cualquier cosa. Tenía que resarcirse el daño y lo que se hacía se llamaba vindicar. Y lo que hizo Jesús en la cruz en cuanto a la ley fue vindicarla, defenderla, decir, esta es la ley santa de Dios. Jesús vino a mostrar la gracia de Dios, mis hermanos, ¿sí o no? Jesús vino a traer la gracia, es lo que dice la palabra, vino a traer gracia. Y algunos se confunden y piensan que la gracia es contraria a la ley. Ojo, eso está mal. La gracia no es contraria a la ley. No, la gracia cumple la ley. Muchos piensan que antes era la ley, ahora es la gracia, ¿cierto? Es decir, antes el Señor era severo, era justo, era muy santo, pero ahora como que se relajó y la gracia quiere decir que podemos vivir como queramos. Pero eso está mal, eso es un mal entendimiento de lo que es la gracia de Dios. Jesús vino a predicar esa gracia y de pronto alguno se confundió de esta manera y Jesús mismo enseña acerca de esto en Mateo capítulo 5. Perdón, en Mateo. Sí, en Mateo capítulo 5, versículo 17. Miren lo que dice allí. Dice, no malinterpreten, dice Jesús mismo, dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, ¿qué dijo? Vine para cumplir sus propósitos. Jesucristo no vino a abolir la ley. La ley no es algo antiguo que hay que destruir porque ya ahora todo es por gracia y podemos vivir relajados. No, sino que Jesucristo vino precisamente a cumplir la ley. Vino a cumplir sus propósitos, a ponerla en alto.
Por eso la Biblia dice que Jesucristo cumplió toda la ley. Ustedes miren todos los evangelios, lo que dicen acerca de Jesús. Jesús cumplió la ley, incluso la de los romanos, incluso la de los mandatarios romanos. Él nunca se rebeló en contra de la ley. Recuerden que incluso habían discípulos que eran de esos partidos políticos, digámoslo así, que iban en contra de la ley romana, ¿no? Algunos, por eso muchos se decepcionaron de Jesús, porque ellos vieron en él un posible líder social que los iba a liberar del yugo de Roma, y resulta que Jesús no vino a eso. Todo lo contrario, él siempre estuvo sujeto. Incluso cuando le fueron a matar, él le dijo a Pedro, si yo quisiera pido una legión de ángeles y me libro de estos romanos. Pero, ¿por qué no violó la ley? ¿Por qué él no hizo nada cuando lo iban a matar? Porque él estaba cumpliendo la ley. Él estaba poniendo la ley en alto. Jesucristo no violó la ley. Jesús incluso cumplió las leyes civiles de su tiempo. Ustedes recordarán, le pidieron pagar el impuesto, ¿y qué hizo? Lo pagó, ¿cierto? Todo lo que la ley demandó lo hizo, porque Jesús era el cumplidor de la ley, y con ese cumplimiento iba a vindicar la ley, a anunciar que la ley es buena, justa, que permanece para siempre, que es nuestro deleite, que es todo lo que dice el salmista acerca de ella. Jesucristo es ese cumplidor de la ley que nos enseña a obedecer. Aún en las peores circunstancias, Jesús obedeció la ley. Jesús pudo haberse levantado en contra de las leyes civiles o eclesiásticas de su tiempo que fueron injustas, pero él se sometió honrando la ley. Por eso, mis hermanos, ser creyente y levantarse en contra de la ley o de la autoridad es contradictorio, ¿no creen ustedes? Es contradictorio. Levantarnos contra la ley de Dios, la ley de los hombres aquí en la tierra, pues es contradictorio. Solamente hay una razón por la cual podríamos, y es porque nos manden algo que es contrario a lo que Dios dice. De resto, la Biblia dice que nosotros debemos estar sujetos a la ley de Dios y a la ley de la tierra, ¿cierto? Sujetos al gobierno que tenemos. Mis hermanos, lo que nos muestra a este punto es que Jesús, con su muerte en la cruz, lo que vino fue a restaurar el honor de la ley, a poner la ley en alto, a decir la ley de Dios es santa. Así que toda esta redención se trató de Dios. Recordemos, en la caída, el ofendido fue Dios y el ofensor fue el hombre. Y la redención tiene que ver con Dios, primeramente, con el ofendido. Lo que Cristo hizo en la cruz tiene que ver es con Dios. Cuando entendemos esto, entonces entendemos el evangelio bien. Porque cuando no se entiende de esta manera, muchos piensan que el evangelio dice es que Jesús vino para morir para nosotros, para que seamos ricos, para que tengamos esto y aquello, para que alcancemos todos nuestros sueños, y eso es un evangelio humanista falso, porque lo que dice en la Biblia es que Jesús murió para pagar nuestra deuda, para que la justicia de Dios sea restaurada, su santidad y su ley. Mis hermanos, y aparte de eso, todo lo que Dios nos conceda es ganancia, ¿cierto? Jesucristo ya murió en la cruz. Él pagó por nosotros, saldó la deuda impagable que teníamos con el Señor. Todo lo que venga aparte de eso es una bendición añadida, ¿cierto? La gran bendición ya la tenemos. Jesucristo pagó la deuda. Jesucristo satisfizo la justicia. Jesucristo vindicó la ley. Jesucristo levantó la honra de la santidad de Dios. Y eso es un gozo para nosotros, debe producir en nosotros alegría, y ese debe ser el centro de nuestra vida. Lo que Cristo hizo en la cruz tiene que ver con Dios. Ninguno de nosotros habría podido restaurar esa situación. Ninguno de nosotros, no hay hombre, no hay otro mediador que pudiera restaurar estas tres cosas, solamente Cristo. Y que Él lo haya hecho para nosotros, los creyentes, debe ser de sumo gozo, de suma alegría. ¿Cómo concluimos esta enseñanza? A la pregunta, ¿qué hizo Jesús en la cruz? A la pregunta, ¿qué hizo Jesús en la cruz? ¿Cuál fue realmente la obra de Cristo en la cruz? Podemos concluir diciendo que delante de Dios, Cristo el Redentor en la cruz del Calvario
oficia como sustituto para restaurar el honor santo de Dios. Él dejó que toda la ira de Dios a causa de nuestros pecados cayera sobre sí para restaurar el honor santo de Dios. Es lo primero. Pero también oficia como expiador, como el que paga delante de la justicia de Dios para satisfacer esa justicia de Dios, para satisfacer plenamente las demandas de la justicia que el hombre había deshonrado. Y finalmente decimos que Jesús en la cruz oficia como mediador para vindicar la ley de Dios, que había sido mancillada y transgredida por el hombre. Esa es la obra de Cristo en la cruz, una obra que tiene que ver primeramente con Dios, que es el ofendido en medio de la relación o de la situación que se dio en el huerto donde el hombre violó su ley, donde el hombre deshonró su santidad y su justicia. Así que vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Dios por lo que nos enseña, pidiéndole al Señor que nos ayude cada día a ver el Evangelio de la manera correcta. Les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a orar al Señor, a pedirle que nos ayude a agradecerle por tanta misericordia que tuvo para con nosotros. Si Dios no hubiese mandado a su Hijo, pues nosotros seguiríamos en nuestros pecados. Todavía tendríamos una deuda imposible de pagar, pero es la gracia de Dios en Cristo la que saldó la deuda y por esa obra perfecta es que nosotros tenemos un beneficio que es la salvación. De hoy en 8 días vamos a hablar acerca de la salvación, que viene a ser el beneficio. Vamos a orar al Señor. Amado Señor, queremos hoy agradecerte, Señor, por esta palabra que tú nos has dado hoy. Señor, gracias porque hoy entendemos de una manera más clara qué fue lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Es fácil confundirnos, Señor, en medio del humanismo que impera en este tiempo. Es fácil confundirnos y pensar que la obra de la cruz tenía que ver primeramente con nosotros. Perdónanos. Eso está mal y eso no hace justicia al verdadero problema. El verdadero problema es que nosotros violamos tu ley, que nosotros deshonramos tu santidad, quebrantamos tus leyes y violamos tu justicia. Señor, ese es el verdadero problema. Y hoy queremos agradecerte por Jesucristo, porque solamente Él podía hacer esta obra de redención, solamente Él podía oficiar como sustituto por nosotros para restaurar tu honor santo, solamente Él podía oficiar pagando por nuestros pecados para cumplir tu justicia perfecta y solamente Él podía restaurar el honor de la ley, Señor, de esa ley santa, pura, buena, justa. Señor, hoy queremos agradecerte por la obra de Cristo en la cruz. Sin esa base de justicia, nosotros no habríamos podido ser redimidos, ser salvados. Es esa obra perfecta de Jesús la que nos ha dado salvación y hoy queremos agradecerte, Dios mío, por tanta misericordia. Ayúdanos, Señor, siempre a confiar en Cristo como el único mediador, el único que pudo verdaderamente arreglar el problema que había en la comunión, en la relación de Dios con el hombre. Ayúdanos, Señor. Queremos agradecerte por tanta misericordia y pedirte que nos ayudes a vivir en esta tierra como es digno de aquellos que han puesto su confianza en Cristo. Ayúdanos, Señor, si tú eres el justo y cumpliste la ley, y si tú has hecho todo esto para restaurar el honor santo de Dios y la ley, ayúdanos a nosotros a estar de acuerdo, a vivir de acuerdo a tu justicia, a vivir de acuerdo a la santidad de Dios, a ser santos como Dios es santo. Ayúdanos a honrar la ley, Señor, porque, Señor, somos tus hijos, tú nos has redimido. Te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.